Mis hermanos, la doctrina de la justificación es sumamente importante para nosotros como creyentes. Y quiero apercibirlos y que estén conscientes de la joya que tenemos en esta doctrina. Hermanos, esta fue la doctrina que encendió la chispa de toda la reforma protestante y que aún sigue ardiendo hasta hoy. Mientras nosotros estamos escuchándolo aquí, sentados, con aire, cómodos, nuestros hermanos del pasado defendieron esta doctrina incluso con su propia vida. Algunos fueron hasta quemados por declarar que solamente somos justificados por la fe. Sus familias destruidas, arrestados, mutilados, porque solamente declaraba que la única manera de ser justos es mediante de la fe en Cristo Jesús. Algún hombre le dijeron, un hermano de estos mártires le dijeron, sí, quémame, quítame esta piel que tengo para que Dios me revista en gloria. Así que no es poca cosa, no es una doctrina más. Hermanos, cada doctrina de la Escritura cuando nosotros la estudiamos tiene que llevarnos a algo, o más bien llevarnos a alguien, y es amar más al Señor Jesús. Eso es lo que tiene que producir cada doctrina. Hermanos, los reformadores estaban conscientes de lo que estaba en juego al no defender esta doctrina, porque lo que estaba en juego era el Evangelio mismo. Por eso Lutero declaró en el siglo XVI que la doctrina de la justificación por la fe sola hace que la iglesia se mantenga en pie o caiga. También Calvino lo decía por otro lado, que la justificación por la fe es la bisagra donde gira absolutamente todo. Pero, hermano, ¿qué es la justificación? Por favor, necesito aclararla porque cómo defendieron o por qué murieron esos hombres parece interesante, pero si soy sincero no entiendo bien qué es la justificación, por lo menos bíblicamente. Y de manera sencilla, la justificación es el acto divino de declarar justo al culpable. Cuando una persona es culpable ante un Dios justo, como lo hemos demostrado que toda la humanidad somos pecadores, ¿cierto? No hay nada más importante que entender cómo se puede eliminar esa culpa y cómo se puede alcanzar el perdón. ¿Cómo puede una persona no perdonada ser una persona perdonada? ¿Cómo puede una persona injusta como nosotros puede ser justificada o ser considerada justa ante los ojos de Dios? ¿Cómo podemos, como personas injustas, reconciliarnos con un Dios justo y santo? Decía el pastor Paul Washer que la verdad más terrorífica de toda la Escritura es que Dios es santo. Y nos preguntaríamos, ¿por qué eso es algo terrorífico? Porque un Dios que es santo, puro, que no tiene cercanía con el pecado, ¿qué va a hacer con pecadores como nosotros? Esa es la verdad más terrorífica de la Escritura. Y yo lo diría de esta manera, reformularía sus palabras. ¿Cómo un Dios que es justo se acercaría a injustos como nosotros? O más bien, al revés, ¿cómo injustos como nosotros se acercarían a un Dios justo? Y contestar esto es exactamente lo que hace este capítulo de la Confesión de Londres, de la justificación.
y lo explica a profundidad y de muchas maneras y de muchos matices. Así que por favor, acompáñenme al párrafo 1 de la confesión. Para los que no la tengan aún, yo los leo. Párrafo 1 dice, del capítulo 11, a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiéndole justicia y rectitud, sino perdonándole sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que hayan hecho ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma, ni acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándole la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, sino que es un don de Dios. Hermanos, ¿cuál es la primera respuesta que responde este párrafo 1? Y es, ¿quiénes son los justificados? Y como vimos en la clase anterior, los justificados son los que el Señor ha llamado eficazmente. Lo vamos a ver claramente en Romanos 8:30, por favor, acompáñenme. Romanos capítulo 8, verso 30. ¿Están allí? Amén. 8:30, correcto. ¿Qué dice la palabra? Y a los que predestinó, ¿dónde ocurrió la predestinación? En la eternidad. A estos también llamó, como vimos en la clase anterior. Y a los que llamó, ¿qué pasó? Lo justificó. A los que son llamados, los que son predestinados, después son llamados, a esto Dios lo justifica. Entonces respondemos a primera pregunta. A los predestinados, a los llamados, Dios los justifica. ¿Y los justificados hicieron algo por ganarse su justificación? Para nada. El párrafo lo describe muy bien. Él, hablando de Dios, también los justifica libre y gratuitamente, no infundiéndole justicia, sino perdonando sus pecados. Y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que hayan hecho, ellos mismos o por ellos. Entonces, somos justificados los que hemos creído mediante la fe en Cristo, somos justificados libre y gratuitamente. Lo que quiere decir es que somos justificados por gracia, como un regalo inmerecido. No hicimos ningún trabajo para ser justificados. Lo declara Romanos 4, verso 4 al 5 de esta manera, diciendo Pablo: ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, hablando de Cristo, su fe le fue contada por justicia. ¿Qué quiere decir este texto? Aquí todos trabajamos, ¿cierto? Y un salario se gana trabajando. Cuando nosotros nos pagan la quincena o al final de mes, el salario no nos se da como, mira, esto es un regalo para ti. No, absolutamente no. Te lo dan porque es una retribución de tu trabajo. Te ganaste que te pagaran, que te dieran un sueldo, porque por este trabajo te lo pagaron. Pero la justificación, ser declarado justo ante Dios, se recibe como un regalo inmerecido mediante la fe. ¿Qué quiere decir? Que no existe un trabajo o algo que nosotros tengamos que hacer para ganarnos la justificación.
Porque si no, la justificación no sería un regalo, no sería por gracia. Más bien es una retribución por tú haber hecho algo para ganarte la justificación. Pero no es así. Fue por gracia. Entonces, sabiendo esto, ¿cuál es la base de la justificación? ¿O en qué base somos justificados? Como lo dice el párrafo, no por nada efectuado en ellos o hecho por ellos, sino únicamente por Cristo. Somos justificados solamente por la fe en Cristo. Es por gracia y no por obras, como lo declara Efesios 1:7. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Las riquezas, ¿por qué? ¿En base a qué somos justificados? ¿Hicimos algo? No, según la riqueza de su gracia para con nosotros, según su benevolencia para con nosotros, según su bondad para con nosotros. Entonces, ¿cómo justifica el Señor? ¿Cómo lo hace? ¿Qué método utiliza? Y esto es importante. Aquí está el corazón de todo este capítulo. No imputándoles como su justicia la fe misma, el acto de creer o alguna otra obediencia evangélica, no por obras, sino imputándole la obediencia activa de Cristo a toda la ley y la obediencia pasiva en su muerte como su plena y única justicia. Y esto es la obra total de Cristo. Dios le imputa al pecador que ha creído en el Señor por la fe, la obediencia total de Cristo, la justicia total de Cristo. Y este término de imputar puede ser un poco complicado y quiero explicarlo. ¿Qué significa este término? El término imputar es un término legal que significa designar una acción acreditada a otra persona. Yo hago una acción positiva y dice, hey, no, dáselo a él. Eso es lo que es la imputación. Y voy a utilizar un ejemplo bíblico para eso, que obviamente desde el capítulo 1 hasta el 10 lo hemos tocado bastante, y es este. Bíblicamente hablando, el pecado de Adán se cargó a nuestra cuenta, se imputó a nuestra cuenta, y todos sus descendientes son tratados como pecadores. Adán pecó, dice, por culpa de Adán se imputó, se cargó a todas sus generaciones. Por Adán entró el pecado en el mundo, y esto incluye a todos sus descendientes. Esto no significa que sean personalmente culpables del pecado de Adán en el sentido que no lo cometieron, sino que su pecado fue acreditado a nuestra cuenta, a toda la raza humana. Y por lo tanto, cada persona permanece o pertenece a la culpa de Adán. Algunos podrán decir, esto parece un poco injusto, que seamos pecadores por culpa de Adán, que transgredió él y nos culparon a nosotros. Como lo explicamos unas clases atrás, este concepto se llama federalismo. Y es que nuestro representante, el mejor representante de la raza humana era Adán. Era Adán. Y por culpa de él, cayó toda la raza humana con él. Pero, aunque somos pecadores por Adán, también somos pecadores por propagación. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros también hemos pecado. ¿Quién de aquí puede levantar la mano o el puño contra Dios diciéndole, ¿sabes qué, Dios? Yo no he pecado. Ninguno, ¿cierto? Entonces seríamos doblemente pecadores. Y esto sería una triste noticia si nos quedáramos hasta aquí. Pero existe una buena noticia respecto al pecado de la imputación de Adán. Y es que Dios ya tenía un remedio, un plan soberano para la salvación, incluso antes de que Adán pecara en el Edén. Y es la imputación, la acreditación de la obediencia de Cristo para los pecadores que tienen fe en Él.
Y quiero ilustrarlo de esta manera. Como es un término legal, vamos a utilizar una atmósfera legal en esta ilustración. Imagínense un juicio en un jurado celestial. O imagínense a Dios como lo que es, un juez justo. Él está sentado en el centro de ese estrado celestial, siendo ese juez poderoso que es, que debe castigar toda iniquidad, cada pecado, cada pensamiento pecaminoso, cada chisme, cada murmuración, cada blasfemia, cada asesinato, cada pecado, porque cada pecado va contra Él. Imagínense ahí. Él es justo. Él tiene que castigar la maldad, ¿cierto? Y el acusado o los acusados somos nosotros, que sabemos que somos pecadores. Y Él lee la lista de todos los pecados que hemos cometido. Y uno dice, sí, es cierto. Si Él es justo y lo es, ¿qué merecemos de ese juez justo cuando el pecado es transgresión a la ley? Él nos dice a nosotros, te declararé culpable. Es justo, ¿cierto? ¿Quién de aquí no es culpable de pecar? Absolutamente todo. Y antes de que ese mazo celestial toque el estrado diciendo al infierno, en ese momento entra Cristo. Un momento, señor juez. Un momento. Yo quiero hablar de algo. Usted sabe que yo no he pecado de ninguna manera. Desde la cuna hasta la tumba he obedecido sus mandamientos plácidamente. He comportado como el hombre que debo ser. Y Dios le dice a Cristo, sí, tú eres justo perfectamente, pero yo voy a juzgar a este pecador o a estos pecadores. Un momento, señor juez. Mi justicia, la que usted reconoce, mi justicia completa y perfecta, yo quiero hacer algo. A ese pecador o a esos pecadores, yo quiero acreditarla, quiero imputarla, quiero dársela a ellos. Pero ya va, tú sabes que el pecado, que la transgresión del pecado, caer en el pecado es digno de muerte, porque el pecado solamente se paga con muerte. Sí, lo sé. Yo quiero que mi justicia sea imputada a ellos y por ellos, mediante la fe, creer en mí como Salvador, su injusticia pase a mí. Y Dios con su mazo celestial dice, entonces Cristo, tú eres culpable. Y eso fue exactamente lo que pasó en la cruz. Ese Cristo perfecto nos imputó la justicia a través de la fe, y nuestra injusticia, nuestras maldades que merecen ser castigadas por ese Dios justo, fue puesto sobre el Cristo justo. El justo murió por injustos como nosotros. Eso se conoce, mis hermanos, como la doble imputación. Cuando tú has creído en fe en el Señor Jesucristo, Dios te hizo justo. No por nada que hayas hecho. No puedes reclamar alguna justicia, porque no la teníamos. Dios nos hizo justos por la justicia de Cristo. Como lo dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, hablando de Adán, fueron constituidos todos, hablando de toda la raza humana, pecadores, así también la obediencia de uno, los muchos fueron justificados. Segunda de Corintios 5:21, el que no conoció pecado, se hizo pecado para nosotros, para que fuéramos hechos
justicia de Dios en él. En el momento que un pecador cree en Jesús y acepta su don de salvación, la justicia de Cristo se acredita a su cuenta. Como lo dice Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Imagínense esto. La fe es el instrumento que Dios utilizó para justificarnos, la fe en Cristo. Imagínense una roca de piedra, de mármol, que se va a convertir en una estatua. El instrumento o los instrumentos que se utilizan para convertirla, esa roca, en una estatua, son el martillo y el cincel. Convertirla de una roca a convertirla en una hermosa estatua. El instrumento que Dios utilizó para nosotros salvarnos fue el instrumento de la fe en Cristo. Y esto no es de obras o por obras, sino que esto incluso es un regalo de Dios para nosotros. Un día nosotros no nos paramos y dijimos, voy a tener fe en Cristo, esto viene de mí. No, Dios incluso nos dio este don para que nadie se gloríe, para que Él reciba la gloria en todo este proceso. Y ahora, si has creído en Cristo mediante la fe, Dios te ve a ti como alguien justo y te trata como tal. Qué increíble eso. Ahora, por medio de Cristo, Dios te trata como justo, te ve como justo, porque estás viendo, estás recubierto de la justicia de Cristo y te ama de la misma manera que amó a Cristo. Esto es un regalo. Vaya, decía que si no entendemos esta realidad, la iglesia puede caer, como decía Lutero. Esta es una doctrina que tenemos que recordar constantemente, que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Somos justos. Dios nos considera justos, aun cuando somos injustos. Como decía Lutero, somos al mismo tiempo justos y pecadores. Ahora podemos entender esta realidad. Justos y pecadores, por medio de Cristo. Ese es el corazón de todo este capítulo. En el párrafo 2, por ejemplo, se lo voy a resumir, dice que somos justificados únicamente por la fe, pero esta fe viene acompañada de obras. ¿Qué quiere decir con esto? Como lo dice Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Y lo que quiere decir esto no es que nos ganamos la justificación o nos ganamos la justificación por medio de alguna obra, sino que esta fe, decía alguien, no viene sola. Lo que quiere decir es que cuando tú eres un verdadero creyente, tu vida va a manifestar frutos. Ciertamente hemos creído por la sola fe, pero esta fe no viene sola. Inmediatamente cuando nosotros somos creyentes, nuestro corazón ha sido cambiado, hemos creído en fe en el Señor Jesucristo, nuestra vida empieza a ser renovada. Es decir, hey, aquí hay un creyente, porque esa fe salvadora viene complementada de una manera, de un corazón cambiado, que ahora queremos amar a Jesús, y no solamente internamente, sino que se evidencia. Es como cumpliendo ese mismo mandato. Nos unimos a una iglesia local en Efesios 4, que los pastores nos equipan, pero hacemos la obra del ministerio nosotros. Es evidente que hay hombres y mujeres salvos en una iglesia porque hacen la obra del ministerio. Proclaman esta verdad en un mundo caído, y es tan evidente que no lo pueden ocultar. Es tan evidente que ahora sus corazones han sido cambiados, que han sido justificados, que ahora hacen la obra del ministerio. Y la obra del ministerio, de manera general, es manifestar a Jesús en cada una de las áreas. En el párrafo 3, la centralidad es expresar la gloria divina de la justificación. Y el pasaje central de todo este capítulo es el siguiente, Efesios 1, de 5 al 7, cuando dice: en amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Esto contesta esta pregunta: ¿por qué Dios justificó a pecadores como nosotros? ¿Por qué? Lo hizo para alabanza de su gloria. Alabanza de su gloria. Y aquí se conecta en nuestra vida práctica que absolutamente todas las cosas que hacemos es para la gloria de Dios. Incluso el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, su principal meta para morir por nosotros no era porque nos amaba principalmente. Sí nos amaba, pero no era principalmente. Lo que lo motivó a morir en la cruz por nosotros es porque le quería dar gloria a su Padre. Y como nosotros somos reflejos de Cristo, la misma pasión debería gobernarnos, que todas las cosas sean para la gloria de Dios. Y la justificación, wow, cuando tú la ves de esa manera, dice, ¿por qué? ¿Por qué? Para la gloria y alabanza del nombre de Dios, para su gloria. El párrafo 4 habla de la realización de la justificación en el tiempo. Ese es el tema central. La pregunta es, ¿cuándo Dios justifica al hombre? ¿Desde la eternidad? No. Aunque Dios lo decreta desde la eternidad, Pablo conecta el decreto de Dios con la justificación. Lo vimos en Romanos 30. Y a lo que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, estos también justificó y los glorificará. Pero esta verdad fue ejecutada en el tiempo considerado de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Tú no naciste justificado, ni yo, ni ninguno de nosotros. Dios utilizó un medio que escucháramos el Evangelio para ser salvos, en este caso justificados. Sea a los 25 años, a los 35, a los 40, pero incluso la edad que tú creíste en el Señor Jesucristo, Dios lo determinó según su soberana inteligencia y sabiduría en el momento exacto. Y esto nos quita un peso de encima, porque a veces tenemos esta especie de melancolía y uno dice, si me hubiese convertido antes. Si hubieses traído más fruto antes. Mira, si me hubiese convertido a tu edad. Mis hermanos, Dios incluso diseñó el momento exacto y preciso para tu justificación. Así que descansa incluso en la verdad soberana, que Dios predestinó los medios, pero también el tiempo. El Espíritu aplica la justicia de Cristo cuando salva a los pecadores. Pero la justicia no sucedió en la eternidad, ni cuando Cristo murió y resucitó. La justificación ocurre cuando el pecador es salvado por el Espíritu Santo. Ahí ocurre la justificación. Y en el párrafo 5, sí lo voy a leer, dice lo siguiente. Dios continúa perdonando a los pecadores de aquellos que son justificados. Y aunque ellos nunca pueden caer del estado de la justificación, nunca se puede caer de la justificación. No hay nadie que vaya a ser desjustificado. No, siempre si hemos sido justificados, siempre seremos justificados. Sin embargo, pueden por sus pecados caer en el desagrado paternal de Dios. Y esta condición no suele recibir la restauración de la luz de su rostro hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón, renueven su fe y arrepentimiento. ¿Cómo luce eso en la práctica? Un gran ejemplo bíblico fue el rey David cuando pecó con Betsabé. Él estaba tan nublado en su pecado que aún siendo hijo de Dios, pecó voluntariamente. ¿Se acuerdan en la clase de 2 capítulos anteriores que en el estado de gracia nosotros queremos obedecer a Dios, pero también queremos pecar? No hemos sido glorificados aún.
Y esto fue exactamente lo que pasó a David. Y él lo describe de manera precisa lo que pasó en su corazón. Él dice en el Salmo 32, del 3 al 5, de esta manera: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba contra mí. Él reconocía la paternidad de Dios. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Y dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi pecado. Entonces, aunque el cristiano puede pecar, y en un sentido el rostro de Dios va a estar disciplinándolo cuando peca, él no deja de ser justificado. Más bien, incluso cuando Dios nos disciplina, no lo hace con ira, lo hace con amor. El rostro de Dios, del juez Dios, de la severidad de la justicia que merecíamos, fue cargado completamente en la obra de Cristo. Decía el puritano Thomas Manton que el puño de la ira de Dios golpeó a Cristo por nosotros y perdió fuerza para con nosotros eternamente. Y ahora Dios no nos ve con ira. La ira que merecíamos nosotros cayó sobre Cristo. Ahora nos ve y nos trata como justificados. Es como decir, hay un ejemplo clásico de cómo lidian los bomberos con los incendios. Cuando viene el incendio, los bomberos hacen una especie de línea y queman el pasto antes de que ese incendio venga. Eso es exactamente lo que hizo Cristo por nosotros. Él se quemó intencionalmente por nosotros y ahora la ira y el juicio de Dios no nos va a tocar. Él intencionalmente intercedió por nosotros. Podemos caer en el pecado, pero nunca seremos desjustificados. Y por último, párrafo 6. Una sola justificación para todos los creyentes. Existe una mala teología, porque es una mala teología, de que antes en el Antiguo Testamento los creyentes se salvaban por obras y el Nuevo por gracia. Pero esto es incorrecto, porque incluso estaríamos diciendo que la doctrina de la justificación comenzó en el Nuevo Testamento, porque entonces estaríamos diciendo que la humanidad misma podía ser justa en el Antiguo Testamento, podría no tener pecado en el Antiguo Testamento, cosa que no es real, seguía siendo injusta. La única manera de ser justificado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento únicamente es por la fe, como lo dice Gálatas 3, 6, 9. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sabe, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Dios de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo a los de la fe que son bendecidos con el creyente Abraham. En el Antiguo y el Nuevo Testamento se salvaron y hoy se siguen salvando solo mediante de la fe. Nosotros obviamente si tenemos la revelación completa de la Escritura, podemos decir que tenemos más luz en esta realidad, podemos conocer a Cristo a mayor profundidad, pero era fe en el Mesías que había de venir. Solo por medio de la fe en Cristo es que se justifica al pecador. Hermanos, la fe siempre fue el instrumento utilizado por Dios, la fe en Cristo, para justificar a pecadores como tú y como yo. Hermanos, esto es una doctrina tan preciosa de recordar esta verdad que debe revitalizar nuestro entendimiento de la justificación. Aquí vemos como un ser puro, santo, como Cristo se entregó por pecadores malvados que merecían el juicio eterno por nosotros. Ser cristianos no es cosa vana en el sentido, bueno, sí,
yo voy a la iglesia, ahora soy cristiano. No, eso es imposible. Nadie es cristiano de esa manera. Para ser un creyente, Dios te tiene que haber dado el don de la fe. Y esa fe depositarla en el Salvador. Y ese Salvador diciendo, este hombre o esta mujer han creído en mí, yo lo justifico, mi justicia pasa a él y sus pecados lo cargo a mi nombre. Por amor a ellos, pero principalmente para la gloria de Dios. Y eso es lo que entendían los reformadores, los puritanos y todo este tiempo. Por eso es que ellos podían decir, mas el justo solamente vivirá por la fe. Y no está hablando de esta vida, sino que serán vivificados eternamente, podrán tener una relación con Dios el Padre solamente por la fe en Jesucristo. Hermanos, si tenías dudas de tu justificación, que se podía perder o no, no tengas. Si has creído en Cristo mediante la fe, tu justicia es completa. Dios no solamente te ve como justo, sino que nos trata como justos. No tengamos esa idea falsa de Dios que Él está esperando que nos equivoquemos para castigarnos. No. Dios te ve como ve a Cristo. Y esto te tiene que impulsar a vivir una vida que le agrada a Él, porque te ve como si viera a Cristo. Y si hay alguien aquí que no ha creído en Cristo Jesús, sabes, como lo hemos dicho, que un día estarás frente al trono blanco con tus pecados y Dios te va a decir cada uno de sus pecados. Y si no crees en el Señor Jesucristo, vas a ser juzgado. Y ese martillo santo en el estrado va a caer sobre ti y va a decirte culpable. Pero esta no tiene que ser tu realidad. Cree en el Señor Jesucristo mediante la fe como Salvador y Él puede seguir justificando a pecadores hoy. Cree en esa realidad, en esa hermosa doctrina. Oremos.